Bienvenidos al primer episodio del podcast Voces de la Gestión Pública, organizado por la Escuela de Desarrollo Global. El día de hoy nos encontramos en estudio junto con la directora académica de esta casa de estudios, Salomé Escobedo. Y quisiera, Salomé, que te dirijas a nuestro público y tú puedas compartir, ¿no? Hablarnos acerca de tu experiencia trabajando en el Estado. Cuéntanos un poco de tu currículum. Queremos conocerte. ¿Desde cuándo empezaste esta aventura de trabajar en el Estado? Will, ¿qué tal? Encantada. Gracias. Yo quiero hacer un saludo especial a la Escuela de Gestión Pública de Desarrollo Global, a nuestra teleaudiencia que siempre nos acompaña. A pesar de los años que tenemos, tenemos que manifestar nuestra satisfacción y hoy nuevamente a la vanguardia, tratando de hacer los podcasts, tratando de transmitir nuestros conocimientos para mejorar la competencia de los gestores públicos. Esa es la idea de este podcast. Tú me decías, Will, de que yo les diga a la gente sobre mi experiencia. Sí, bueno, yo particularmente empecé en la gestión pública más o menos en el año 2000, 2001. Me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno regional muy importante y acababa yo una maestría en gestión pública. Era en gestión empresarial. Y yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿No? Si yo me preparaba en gestión empresarial y yo honestamente, que soy contadora de profesión, quería yo seguir perfeccionándome y ahondando mis conocimientos y profundizando mis competencias en la gestión privada. Yeah. Sin embargo, como te vuelvo a contar, de manera muy coyuntural, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a un gobierno regional, desde donde se me dio la oportunidad de conocer todo un sector público. ¿Te enamoraste? ¿No? Y me enamoré sobre todo del sistema administrativo presupuestario. Y te diré que desde esa época hasta el día de hoy no he dejado de trabajar en el Sistema Nacional de Presupuesto Público a través de diversos organismos públicos, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Actualmente estoy en el Ministerio de la Mujer. También trabajé en la Universidad Nacional, la UNI de Ingeniería, y así, ¿no? He recorrido diversas instituciones públicas, siempre desde el ámbito presupuestario. Tú eres contadora, ¿no? Mi profesión es contadora pública, pero la verdad es que apenas salí de la universidad, entré a la maestría y terminé trabajando en una institución del Estado y desde ahí me enamoré de la gestión. Me encanta el presupuesto, pero ojo, Will, cuando yo entré a trabajar a la gestión pública nacional, realmente la gestión pública nacional daba pena porque no teníamos sistemas, porque no se entendía. Yo, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, desde el primer día que entré a la gestión pública, me pregunté, ¿cómo hace el Estado para controlar a todos sus trabajadores? ¿Qué hago yo acá en esta oficina y cómo me controla el Estado? Y empezaba a preguntarme eso y otras preguntas, porque yo decía, ¿cómo ayudo a la gente? ¿Cómo es que el servidor público puede realmente contribuir con la nación y sobre todo con la población que espera mucho del servidor público, ¿no? Qué bueno, Salomé, que mencionas lo de presupuesto público, porque justamente el tema de este podcast tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y te voy a mencionar también a nuestro público el tema de este podcast, ¿no? El tema de este podcast es ¿por qué las entidades no logran ejecutar su presupuesto al 100%? ¿No? Eso siempre es una pregunta que yo he tenido en mi mente. Yo, ¿no? Siempre escucho noticias donde aparece, ¿no? Entidades, va a terminar el año y están en un 50% y no avanzan, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy y yo quisiera, ¿no? Claro. Que tú nos puedas ilustrar un poco respecto, ¿no? Mira, o sea, ¿cuál es la problemática, no? Qué bueno que tú me preguntes sobre el presupuesto público.
Y lo deprimente que es que las entidades realmente no ejecuten el 100% de su presupuesto y que ese presupuesto que no ejecutan tenga que ser revertido al Tesoro Público, Claro, porque ¿no? al final si una entidad no ejecuta, se devuelve, ¿no? Claro, Y uno en su criterio de un ciudadano normal, si tú tienes dinero, ¿por qué no lo gastas, no? O sea, claro. ¿cuáles, No, 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 cuáles no. son, cuáles son esos Will, no factores? solamente que no lo gastas, ¿no? Por ejemplo, si ese dinero era para construir un puente y si tú no terminas de construir un puente, no solamente cometes el error de devolver el dinero, sino lo peor es no terminar el puente para el que el ciudadano común y corriente que necesita ese puente para transportarse no está listo, ¿no? Entonces, esa es una pena. Y realmente lo que a veces no se conoce es de que tenemos un sinfín de factores que influyen en la no ejecución del presupuesto. Sí, justamente te iba a preguntar eso. Muchas veces es la parte normativa en la que uno como gestor público tiene que cumplir lo que está dispuesto en la ley. Muchas veces son el factor tecnología, porque recuerda que el gestor público trabaja con los sistemas administrativos que se viabilizan a través de software y que se use el Internet. Y si en una región no hay una buena Internet, también eso influye. No es una determinante, Claro. pero también influye. Pero justo antes disculpo que te corte, antes de profundizar esos temas, yo quisiera que tú respondieras también una interrogante que hay aquí, que de repente mucho de nuestro público también lo tiene, ¿no? Eh, Exactamente, tú identificas desafíos, ¿no? O sea, porque tú me dices, si no ejecuta una entidad, deja de hacer obras, deja de construirse carreteras, colegios, y el que sufre es el ciudadano. Exacto. Entonces, ¿qué factores tú ves en ese sentido, ¿no? ¿Qué desafíos tú ves por parte de una entidad? Tiene grandes desafíos. Definitivamente, todas las entidades pasan una serie de desafíos, ¿no? No es fácil la ejecución y yo lamento mucho de que muchas veces en los medios de comunicación dice, tenemos gestores corruptos, tenemos gestores que no tienen capacidad de gestión, que no tienen, bueno, muchas veces nosotros tenemos jefes, ¿no? En la que realmente vienen a ocupar la jefatura y no conocen nada de gestión pública. Y lo peor es que a veces no conocen y también no firman. Y al no firmar, por decirte así, un contrato, al no firmar una adenda que a veces se necesita la firma del jefe, obviamente eso se paraliza. O sea que una obra simplemente deja de ejecutarse porque el jefe no quiere firmar. No quiere firmar Porque no porque quiere. no es porque no quiera, sino porque no conoce. Entonces generalmente dice, no, lo estaba haciendo el jefe anterior y el jefe anterior era corrupto. Muchas veces puede tener razón, pero no siempre es esa la verdad. Entonces, si fuera un jefe competente, bien preparado y estuviera antes de asumir el cargo, realmente se compenetraría con la gestión, Entonces, o sea, se informaría un más de la desafío, gestión, Salomé. entonces obviamente entraría con mucha más diligencia y Te firmaría, apasiona ¿no? un poco ese tema, ¿no? Sí, bastante. No, yo digo, mira, tú me dices, entonces un desafío sería tener, digamos, personal capaz, calificado. El personal de la gestión pública, en mi caso, o sea, generalmente hay gente muy preparada, pero no, los jefes muchas veces no son capacitados en los temas puntuales, O ¿no? sea, los jefes son, o sea, sería que la jefatura o los líderes o los gerentes Los gerentes que entran. se tengan una preparación, digamos, más completa. Claro, sí, o sea, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Mira, yo te pongo un ejemplo. Durante la pandemia tuve el privilegio de trabajar en el MINSA, no sé si lo recuerdas, Sí, y teníamos un presidente regional que era médico, el presidente regional de San Martín. ya. Y ya, por ejemplo, él en plena pandemia, no sé cómo lo hizo, pero fue uno de los gobiernos regionales Ya. que se preparó en toda la región, hizo, no recuerdo cómo se llama esto, pero tenía mucho oxígeno.
Mientras que en otras regiones estábamos que padecíamos porque no teníamos oxígeno. Él a todo hospital fue, a cada hospital de la región San Martín puso su planta de oxígeno de tal manera que estaba garantizada el oxígeno para la persona. Y si tú vas a las estadísticas, en San Martín hubo muertos como en todas las regiones, pero un número mínimo, ¿no? Interesante. Ahora, eso no solamente fue con relación al oxígeno, sino también con el número de contagio. Se iban cuadra por cuadra a regalarles ivermectina, acitromicina, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que sí hubo contagio, pero si nosotros comparamos con la región Loreto, el número de muertos fue significativo porque teníamos ahí un gobernador que de verdad no daba para nada. En la primera hora se llevó mucha gente, en la segunda hora, por supuesto, otro número significativo, ¿no? Entonces yo siempre comparé qué importante es que un líder de la región, en este caso el presidente regional, jugó un papel muy importante. Entonces tú vas y dices, bueno, era su formación de médico. ¿Qué preparación tenía? Él era médico de profesión, ¿no? Pero siendo médico de profesión, mira, cómo dio resultado. Y no solamente, yo sé que él ha continuado, no solamente ha hecho buenas plantas de oxígeno, también sé que ha continuado el desarrollo en la región San Martín, y por eso la región San Martín es una región emergente, ¿no? Para los que conocen el Oriente como yo digo que San Martín es una de las regiones más emergentes del Perú en los últimos 10, 20 años que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tú puedes sacar tu cuenta, Will, de qué importante es tener gerentes públicos o líderes en las regiones que sean preparados y que puedan responder a la hora de, como en este caso, ¿no? Claro, en momentos de dificultad. Bueno, justamente estamos hablando de este segundo punto, ¿no? Que es los factores, ¿no? ¿Qué factores son los que afectan a la ejecución presupuestaria, ¿no? Yo quiero preguntarte, ya mencionaste algunos, pero quiero que de repente menciones digamos unos 3 o 4 factores que obstaculizan que una entidad pueda hacer su gasto al 100%, ¿no? Mira, no lo vas a creer. Tú sabes que a mí me dan el presupuesto, pero me dan el documento donde me autorizan, por ejemplo, ¿no? Una entidad X, 340 millones, ¿ok? Perfecto. Pero no es que en ese momento el Tesoro Público me da a mí los 340 millones. Recuerda que después viene la parte financiera, y muchas veces la parte financiera no viene en el momento que tú lo necesitas. Por ejemplo, durante el mes de septiembre, octubre del 2023, ya teníamos problemas de la PCA. La PCA es básicamente la dotación financiera que acompaña o que se articula con el presupuesto. No sé si me dejo entender. Para entenderlo de repente, sí, es que el MEF asigna a cada entidad un presupuesto. Exacto. Pero no le da todo ese presupuesto. No. Tienes que entender algo. El presupuesto es un instrumento. A ti te dicen, mira, Salomé, tú tienes 100 millones como entidad. Ya, como entidad a ti te están autorizando gastar hasta 100 millones. 100 millones en todo el año. En todo el año. Ya. Pero no es que en ese momento a ti te otorgan los 100 millones. Trimestralmente te hacen la asignación. Exacto. Le dan 30 hasta llegar a los... ¿No? Pero ¿qué pasa en los últimos meses? Por una baja recaudación o por cualquier otro factor, el MEF no te da oportunamente el dinero. Entonces tú tienes una serie de pagos que hacer y no... Exacto. Y que me atraso. Entonces, obviamente, si no llega, si llega, por decirte, como llega en algunos casos, el 28 de diciembre, entonces obviamente tú tienes 40, 50, 70 expedientes y encima el SIAF no funciona porque está saturado, porque por cierre obviamente todas las entidades públicas se están devengando, comprometiendo lo que no hicieron en todo el año. O sea, por decirte, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el SIAF para hacer el cierre del año, en un mes probablemente hagas 50, 100, 200 operaciones.
pero para el cierre de año eso se multiplica por 3 y por 4. Y si tú multiplicas esa enorme cantidad de operaciones, ¿no?, por todas las entidades públicas, entonces tú te imaginas ese sistema, hay una saturación. Y te voy a decir que el año pasado, hasta 3 o 4 días, el CEF estaba inoperativo encima. Entonces, eso también es una determinante que no nos deja hacer el compromiso o hacer el demandado oportunamente. Ese factor sería el retraso por parte del MEF sería a asignar. Uno, exacto. Podría ser que ellos se retrasan porque no hay recaudación, no hay fondos, etcétera. O no hay decisión política, ¿no? También, ¿no? Porque no quiero darle presupuesto, ¿no?, al gobierno central. Justamente de eso quiero preguntar. La siguiente pregunta es, ¿cómo influyen las decisiones políticas en este proceso? Eso es determinante, ¿no? ¿Conoces mucho de eso? Sí, las decisiones políticas son bastante dinámicas, ¿no? Cada región del país obviamente tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, ¿no?, en Lima, ¿qué necesitamos? Que obviamente hay una decisión política, pero bastante certera, bastante oportuna en el tema de la seguridad ciudadana. Claro. Pero esa decisión política está focalizada solo en esa región. O sea, hay regiones donde tienen otras necesidades. Claro. Y obviamente muchas veces nuestro gobernante se focaliza solo en la capital. E incluso ni siquiera se focaliza en la capital. O sea, a veces tienen tantas demandas que creo que no se focalizan en nada. Y por eso tenemos ¿cómo se llama? Tenemos los ciudadanos, tenemos la molestia, el hastío de ver que nadie hace nada por nuestro país, ¿no? Y por supuesto que las decisiones políticas son determinantes, ¿no? Si no tomas oportunamente, por ejemplo, hace días yo venía pensando, oye, yo ciertamente me he desconectado de los medios de comunicación porque veo que desde hace mucho, más es lo que mienten a la gente, nos faltan el respeto realmente. Entonces yo he dejado de ver muchos programas. Y entre ellos me preguntaba yo, recordando, digo, en la época que estaba el señor Castillo, todos los días los medios de comunicación hablaban de que se avecina un eminente desabastecimiento de urea y que los campesinos no van a poder continuar con su sistema de agricultura o de sembrío, etcétera, y que iba a haber un desabastecimiento de alimentos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ha pasado eso. Y la nueva gobernante que actualmente está, yo no sé qué hace. Yo no sé si realmente ha desaparecido esa necesidad, realmente se llegó a comprar toda la urea que se necesitaba, no sé si los campesinos realmente... Estoy desinformada en esa parte, pero eso es para que tú tengas idea que las decisiones políticas tienen que ser tomadas en su momento, porque hoy es que se necesita, ¿no?, para evitar las consecuencias, ¿no? Es como ahorita te decía, ¿no? Ahorita en Lima nos agobia, todos los ciudadanos queremos que haya un presidente Bukele en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, para que obviamente desaparezca, para que eliminar la delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo. Bueno, ya. Vamos a pasar a otro tema, Salomé, que es acerca de la transparencia, ¿no? Algo que de repente Perú no es muy bien visto en ese sentido, ¿no? Ni por sus ciudadanos, ni por la prensa, ni por los extranjeros, ni por muchos expertos, ¿no? ¿Cómo afecta la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria? Mira, en realidad la transparencia en la ejecución se ha dado desde hace muchos años, Nosotros tenemos una página amigable que todo ciudadano, el portal de transparencia de MEF, ustedes pueden acceder a ver, en Las efecto. personas no entienden. En efecto, porque sí. está con códigos para allá. Sí, exacto. Está, por ejemplo, la asignación presupuestal está asignada a los ministerios, a los pliegos presupuestarios, y los pliegos presupuestarios tienen unidades ejecutoras, las unidades ejecutoras tienen a su vez unidades orgánicas, etcétera, ¿no? Y que eso todo está codificado. Y el ciudadano común y corriente, como tú dices, obviamente
no lo entiende, ¿no? Pero sí puede leer los números. Por ejemplo, hace 2 días me tocó contestar, justamente una ciudadana pedía información acerca de Madre de Dios, de uno de los servicios que brinda el programa donde actualmente trabajo, ¿no? Y bueno, yo informé lo que había en ese lugar. Puntualmente me pedían sobre el tema de alquileres y lo informé. Pero me dijo, mira, ponle la categoría, ponle el producto, ponle y el producto, la categoría, la actividad presupuestal, es solo un código. Es un código que tiene un nombre rimbombante, sí, pero en realidad yo decía, yo le digo, ¿le quieres informar o lo quieres desinformar? Porque con esto yo te devuelvo, ¿no? Entonces, también con esto te quiero decir de que por lo menos hoy se informa en comparación a años anteriores que no teníamos acceso a nada, que parecía un secreto de Estado. Hoy sí hay, ¿no? Hay páginas, la página de transparencia es una, hay un aplicativo de ese plan, por ejemplo, que también está tratando en lo posible de interactuar entre... Mucha desinformación todavía. Sí, todavía, lo que pasa es que tienes que entender que esta información se está dando a través de los sistemas, de los aplicativos, ¿no? Como es nuevo, también los gestores públicos lo estamos conociendo. Ya, aunque nosotros ya los que trabajamos en presupuesto público ya lo tenemos a disposición hace 10 años, pero el público común y corriente recién se está familiarizando. Yo creo que con el correr del tiempo también se va familiarizando. La transparencia. Yo creo que sí. A lo largo de los años, por supuesto que sí. Ahora hay más transparencia. Ahora hay más transparencia. Es más, el ciudadano no solo tiene acceso a la página amigable, te decía, al aplicativo, también tiene acceso. Entiendo que en los gobiernos regionales hay una reunión anual donde el alcalde o las autoridades competentes tienen que dar un informe a la ciudadanía de manera personal. También, si yo necesito información de un ministerio o cualquier ministerio que a mí me interese, alguna otra razón de algún motivo o algún programa que yo quiera tener información, también te puedes acceder al mismo ministerio y hay un personal. Es más, hay un área que se dedica a atender al ciudadano. Yo puedo ir y pedir. Entidad, quiero que me des información respecto a esto y me lo tienen que dar. Exacto. Es más, hay una ley, la ley de transparencia. Y en el marco de esa ley, ahorita no recuerdo el número, en el marco de esa ley tú tienes derecho a pedir información. Muchas veces la información no está en ese momento como para dártelo porque entiende de que presento una solicitud y ellos me lo remiten. En el término de 3 días, ya tienen que estarte informándote, así es. ¿Y tú crees que eso se pueda seguir mejorando, obviamente, no? Obviamente. Podríamos aprovechar la tecnología, no sé, de repente tener aplicativos, ¿no? Donde cualquier persona de a pie pueda ingresar y ver, ¿no? De repente cómo están gastando. Pero ya lo tenemos, pues. Pero lo que pasa es que no es amigable, ¿no? La consulta amigable no es amigable. Solo dice amigable, ¿no? Lo que pasa es que yo, como te decía, poco a poco la gente va a ir familiarizándose. Es como nosotros, los servidores públicos, al inicio de la gestión pública, cuando empezaban a implementar el SIAF, el SIGA, para los mismos gestores públicos ha sido difícil adaptarnos, conocerlo, ¿no? Ahora ya lo conocemos, ya lo manejamos. Sí, el ciudadano común y corriente lo va a hacer, se va a familiarizar eso también. Sí lo tenemos presente. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las clases del SIAF de forma virtual? Mucha gente venía presencialmente a capacitarse, ¿no? En nuestras aulas y sucedía que a veces no sabían ni usar el mouse, ¿no? ¿Cómo se saca ropa en esos tiempos, no? Claro. Estamos hablando de hace 10 años, es que ¿no? tienes que tener en cuenta que sobre todo mi generación, y te decía que yo entré a trabajar a la gestión pública cuando todavía no se usaba el SIAF, ¿no? Cuando todavía una constancia que tú pedías a una entidad pública tenías que regresar en 8 días, en 5 días, en el mejor de los casos, y hasta regresabas y todavía no estaba la información para otorgártela. Claro. Y sin embargo, por ejemplo, hace una semana fui al Ministerio de Educación a hacer el apostillado de los certificados de estudio de mi hija, y de verdad que salí muy satisfecha.
no, me demoré en llegar, me demoró más en transportarme que en que el ministerio me atienda y me entregue el documento de manera inmediata. O sea, y dije, Sí. qué bien, porque mira, empezando que el certificado ya tenía un código QR que le facilita al trabajador, al servidor público, tiene una lectora de QR, entonces podía verificar y dar certeza y lo apostilló. Eso en mis tiempos era impensable, pues, ¿no? Pero nuestra generación, nuestros jóvenes de hoy, que de acá a 10, 15, 20 años vayan a pedir un servicio, para ellos va a ser familiar, porque ellos ya han Son nacido en tecnológicos, la época de la claro. tecnología, obviamente, ¿no? Los Los tiempos de tu cambian, güey. promoción, Así es de mi promoción. los baby boomers. Vamos a corregir. Tu promoción también, ¿ah? Por si acaso. No hay Bueno. creo que no hay mucha diferencia, En pero mi bueno, época esa es una broma. Había DOS. Seguro, Cuando era seguro. niño me enseñaban DOS. Sí, los tiempos han cambiado, obviamente. Bueno, es interesante, Salomé, lo que estamos compartiendo, ¿no? Y quiero un poco hablar de ese tema respecto a la participación ciudadana, ¿no? Es importante la participación ciudadana para que haya una mejor ejecución. Claro, porque ten en cuenta lo siguiente. Muchas veces la gestión pública ya dio un salto, ¿no? Antes, recuerda que era el alcalde, el presidente de la República o el presidente regional el que decidía qué necesitaba el país, ¿no? Y sin embargo, hoy con la participación ciudadana, recuerda que hace años, ya me parece que desde el 2000 se practica el tema de participación ciudadana, por lo menos a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobierno Esa es local. de la época donde, de los elefantes blancos. pero no, porque mira, a ver, yo creo que por lo menos el alcalde ya sabe de que aparte de hacer la carretera, de hacer el colegio, oye, también es necesario una escuela, es necesario otro hospital o mejorar la posta médica, etcétera, pero por lo menos ya tienen esa predisposición o ya han entendido que las autoridades que están en el servicio público se deben al ciudadano y no a lo que uno crea, ¿no? Como autoridad, sino al ciudadano. Entonces, Y yo creo que últimamente los ciudadanos del país están participando más, fiscalizan más a sus autoridades. Entonces es importante. Por supuesto que es importante. Y yo creo que, pero aún así yo creo que en el Perú hay mucha ausencia de participación del ciudadano. Debería haber una participación mayor. Ese es mi... Por ejemplo, eso más se conoce en los distritos, ¿no? En las municipalidades, ¿no? Siempre dice participación ciudadana, pero a veces solo lo ves en los letreros, ¿no? Y no sé qué hacen. No. Hay participación. Lo que pasa es que no es muy visible, ¿no? Y también hay malas autoridades que también creen que porque han sido elegidos alcaldes, creen de que la opinión de un campesino humilde o de la vecina más pobre no es importante, cuando es muy importante realmente escuchar a todos, ¿no? Entonces, pero que yo creo que en el Perú ha habido un avance, pero todavía es muy insignificante, que eso debería mejorar. ¿Cómo podríamos de repente, no sé, involucrar más a los ciudadanos, o sea, en este proceso? Porque como te digo personalmente, yo he visto participación ciudadana, pero nunca he participado como ciudadano en ningún tipo, digamos, de política, de propuesta. Lo que pasa es que también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú dices, no, estoy trabajando y quiero dejar y tengo este compromiso y tengo lo otro y no tienes el tiempo suficiente como para ir a escuchar al alcalde o a un candidato, etcétera, ¿no? Porque tendríamos que empezar por ahí. Por ejemplo, es importante escuchar a los candidatos cuando hacen sus propuestas, ¿no? Eso sería una responsabilidad como ciudadano. Por supuesto. Es algo que no se hace. Por ejemplo, a mí me gustaría reclamarle a un señor que es alcalde que decía que Lima va a ser la potencia mundial, ¿no? Pero yo quisiera decir ahorita, por ejemplo, ¿somos potencia en seguridad? Solo un tema, ¿no? Y entre otras cosas que prometió, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo hacemos? Porque después dice, yo no voy a estar peleando
O porque no necesito, nadie te va a hacer caso. y porque estoy ocupada en mis temas personales, ¿no? Tengo que venir a enseñar, tengo que ir a trabajar, tengo que atender mi hogar. Entonces lo voy dejando, pero la participación ciudadana, si nosotros realmente queremos a nuestro país, tenemos que darnos el tiempo y Podría ser tenemos que exigir a indolencia. nuestras O autoridades. sea, somos indolentes de repente. Sí, O sea, sí. porque ya Somos ajenos. ajenos a la Sí. necesidad. Lo que pasa es que también hay algo que tenemos que hablar y que no lo queremos decir, ¿no? Decimos, no, yo no quiero hablar de política ni acercarme a ellos porque todos son Porque nos corruptos peleamos. y porque, por supuesto, ¿no? Y en parte tienen razón. Tenemos un Congreso que no trabaja para el país. Tenemos un Congreso que acaba de aprobar una ley que le permite a la gente que extrae madera a que vaya a deforestar toda la Amazonía. Y ya hay gente que se está movilizando. Entonces tú dices, bueno, yo conozco ese problema y digo, oye, no puede ser que vayan y hagan tala, creo se llama eso, de deforestación, y cortar a diestra y siniestra la madera sin pensar en que la Amazonía peruana es el pulmón del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un Congreso que trabaja a espaldas de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quieres con ese tipo de autoridades? Realmente te nace a ti sentimientos adversos que no quiero pronunciar, pero que por supuesto no están en sintonía con la población. Pero enfocándose a la participación ciudadana, entonces, en parte somos nosotros culpables Por supuesto. de que todo eso suceda porque Así somos es. indiferentes. Porque Exacto. si tú me dices que hay una ley que está sacándose para deforestar, o sea, es algo que nos va a afectar a todos, ¿no? Por supuesto. Pero, y la gente, pero muchas veces la ¿cuántos gente... de nosotros ha salido a protestar o cuántos de nosotros ha estado de desacuerdo? Mira, No, aquí nadie. yo he visto, por ejemplo, acá nadie, ¿no? Mientras no me toquen mi árbol. Entonces tenemos un problema. La verdad que no he seguido la noticia hoy día por canales. No, y así debe haber muchos temas, ¿no? Por ejemplo, otro tema es el tema de la Junta Nacional de Justicia, que están queriendo destituirlos, Claro, etcétera, en etcétera. todo caso nos Entonces falta patriotismo. yo creo que el ciudadano patriotismo. tiene, mira, nos Educarse, falta, ¿no? nos Educarse, falta, digamos, nos falta cívicamente. patriotismo. Nos falta mayor educación. Pensar en el futuro Exacto, de las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a legar, qué vamos a heredar? Así hay que tomar conciencia porque no es que a mí me simpatice esta presidenta o este gobernador o este alcalde. O sea, sencillamente no, nosotros Es un problema cultural, en todo caso. indistintamente del color que sea el gobernante, tenemos que fiscalizarlo como ciudadanos pensando en un mañana mejor para nuestros Me hijos. viene a la mente, Salomé, una frase que escuché por ahí, ¿no? Que decía, el problema no es lo que hacen las personas malvadas, ¿no? Sino las buenas personas que no hacen nada. Que no hacemos O sea, nada. entonces somos nosotros Que los nos quedamos responsables. callados. Y que esperamos que todo suceda y no decimos nada. Entonces eso sería un poco más de somos cultural. indiferentes. Somos Indiferentes. indiferentes y yo creo que eso debe cambiar. Eso es algo Por eso siempre, como ciudadano reflexionar en eso. Siempre que hemos hablado de los temas políticos, Will, siempre nos hemos puesto tú de un lado y yo de otro, ¿no? Pero por no pelear muchas veces hemos dejado de hablar del tema. Deberíamos de haber ido al tema en sí, pero ¿no? por supuesto que hemos debido de llegar Claro. a un consenso y tomar una decisión frente a los hechos que está pasando, por ejemplo, ¿no? Muy, muy interesante, Salomé, ¿no? Y eso también me hace pensar un poco y sé que también las personas pueden reflexionar, ¿no? Sobre este tema de tomar conciencia y pensar, ¿no? Un poco más en qué es lo que vamos a heredar, ¿no? ¿Qué es lo que ¿qué vamos queremos a dejar hacer, ¿no? para ¿Qué queremos nuestros hacer? hijos? Si no hacemos nada, de repente en este momento podemos cortar la hierba cuando está pequeña, ¿no? Pero ya cuando sea un árbol ya va a ser muy difícil. Más ¿no? difícil, exacto. Bueno, Salomé, ahora quiero cambiar a otro punto, que es acerca de la tecnología y la modernización, lo que me encanta y lo que de repente te encanta a ti también, la modernización, ¿no? Siempre se habla de esos temas, ¿no? Pero la pregunta puntual es, ¿cómo puede la tecnología
mejorar la eficiencia de la ejecución presupuestal? No sé, ¿cómo? Definitivamente, Tú ya lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos esa experiencia del CIAF, ¿no? ¿Cómo era el CIAF antes sí. de que No, lo que siempre te conté, ¿no? Lo que siempre te decía, la gestión pública nacional, cuando no había CIAF, por ejemplo, teníamos un alcalde, un presidente, etcétera, y era el titular de la entidad el que tenía las facultades para firmar el cheque. ¿Ok? Cuando teníamos que pagar a un proveedor, sencillamente el alcalde o el presidente regional, de acuerdo a los informes que recibía, obviamente giraba el cheque. Pero como era tan fácil girar el cheque y pagar al proveedor, entonces obviamente era más fácil que esa mala autoridad también gire el cheque al nombre del hermano, al nombre del amigo, etcétera, o sea, etcétera, y cobraba libremente. literalmente, ¿No? yo escuché eso de que antiguamente los funcionarios tenían la chequera en su bolsillo y andaban así, Y, como y si fuera andaba, su y dinero. donde se sentaban, ellos giraban, ¿no es cierto? Cuando eso no es así. Cuando apareció el CIAF, Ya. las cosas cambiaron. Ahora ellos tienen que firmar, pero a través del CIAF. Y de forma paralela se tuvo que modificar la jurisprudencia, porque antes no era sancionado, o era sancionado, pero con temas tan simples como una falta administrativa. Desaparecían ingentes cantidades de dinero del sector público y con el funcionario público no era, pasaba 1 año, 2 años y regresaba nuevamente a la administración pública, ¿no? Ahora nosotros tenemos Responsabilidad una penal, responsabilidad civil. penal y civil, incluso una De por inhabilitación, vida. ¿no es cierto? Entonces ahora el funcionario público, ahora existe corrupción, pero ha tenido que reinventarse, ¿no? Ya no roba el dinero básicamente del sector público, sino hace obras para que Recibe su pueda, comisión. exacto, ¿no? Entonces sigue habiendo corrupción, pero ya, yo siempre te dije una vez, La tecnología antes, las obras, terminaba la gestión, terminaban la plata y las obras nunca aparecían. Ahora aparecen demasiadas obras, y a veces obras que a veces que ni se necesitan, pero que han sido el canal como para que las malas autoridades de ahí aparezcan con ingentes cantidades de dinero, ¿no? Pero sí, por supuesto que la tecnología ayuda, por supuesto que sí. Mejora, por ejemplo, específicamente en la ejecución del gasto, la tecnología ya está ayudando, ¿no? Mira, justo te decía, Will, y hoy día yo tomaba conocimiento de algo muy importante. Tenemos problemas con el CIAF y el SIGA. Los datos no se están articulando, pero ya es una obligación de parte del Estado de que no se compre nada, de que no se ejecute nada si estos dos sistemas no hablan. O sea, si estos dos lenguajes no concertan la información en el momento oportuno, ¿no? Entonces ya se está hablando, por ejemplo, que desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde hay este problema, quien es el que dirige también el SIGA, se está hablando de que a través del CIAF también vamos a, el Sistema Nacional de Abastecimiento va a poder interactuar y va a poder cargar su cuadro multianual de necesidades. Entonces, el CIAF tiene ahora muchas otras bondades. Cada día el MEF va, ¿cómo se puede decir esto? Va implementando nuevos módulos en el CIAF, de tal manera que eso nos va a facilitar el trabajo en la gestión pública, porque tiene que hablar el CIAF con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Mira que el CIAF te da el presupuesto, te hace el pago, etcétera, y a través del Sistema Nacional de Abastecimiento nosotros generamos la orden de servicio, la orden de pago, la orden de servicio, los contratos, etcétera. Pero esos servicios obedecen ¿a qué? A los bienes y servicios que la entidad necesita comprar. Claro. Pero que no solamente necesita comprar, que debemos tener también presente que no podemos comprar, si, por ejemplo, seguir comprando
un bien o un servicio que de repente ya lo tenemos en la entidad, que lo tenemos en el almacén. Recuerda que el SIGA es como un sistema que nos ayuda a tener claro el inventario, ¿no? El Claro, patrimonio, patrimonio, para logística. evitar que una entidad siga comprando el mismo producto, por decirlo así, ¿no? Tienen en el almacén, no lo ven, pero en este caso el SIGA No sí permite, no permite. el SIGA sí nos alimenta, nos Claro. da. Pero como actualmente hay problemas con el SIGA, están solucionándolo, están mejorando otro módulo en el SIAP. Y yo saludo eso porque de lo que se trata es dinamizar la gestión pública. Y si no vale un sistema, agarrar otro sistema, empoderar otro sistema, pero que facilite la ejecución presupuestal, Claro. porque recuerda que nosotros dotamos de bienes y servicios a favor de la población. Y De que no repente, sea tan largo el proceso, ¿no? Porque exacto, los procesos son largos. que sea más simple y rápido, ¿no? Recuerda que la política de modernización del Estado, aunque el lema es la simplificación administrativa, no solamente es administrativa, sobre todo también la simplificación de los bienes y servicios para hacerlos llegar al ciudadano en el tiempo oportuno, en el tiempo óptimo que se necesita. Justo tú hablabas de casos exitosos como de que sacabas el certificado de estudios de tu hija y te lo dieron, ¿no? Es un caso exitoso, ¿no? Ajá. También creo que la RANIEC, Por que supuesto. modernizan usando la tecnología, Mira, ¿no? yo me empecé a reír mucho porque realmente el colegio me demoró, a pesar de que es un colegio privado, me demoraron una semana en entregarme el certificado físico, porque también hay virtual, yo necesitaba el físico, y me demoró una semana. Y honestamente yo cuando me dijeron que tenía que apostillarlo en el Ministerio de Educación, luego regresar al Ministerio de Relaciones Exteriores, pensé que el ministerio me iba a demorar 2 o 3 días. O sea, yo ya iba mentalizada a dejar el documento. ¿Cuánto demora? Y realmente me demoré en llegar al ministerio, me demoré del lugar 5 donde minutos. estaba. No, me demoré en llegar, me demoraría pues una hora, ¿no? Pero para que el ministerio me atienda y me entregue el servicio que yo necesitaba, solo demoré entre 10, 15 minutos en la cola. Pero la persona que me atendió me lo dio, creo que máximo en 10 minutos. Y eso de verdad, yo Hay salí. casos exitosos. Sí, sí. Pero sí. también hay muchas entidades que todavía siguen, ¿no? Mira, hay entidades como que brindan este tipo de Atrasadas. servicios, constancias, etcétera, que ya hace muchos años han mejorado su servicio. Caso René, con el tema del DNI, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre recuerdo que a mí me dieron el DNI cuando yo tenía 23 años. De 3 cuerpos. Y de 3 cuerpos, De 10 ¿no? cuerpos. Mira, Will, no sé si me quieres o no me quieres, pero estás diciendo que soy muy... Pero no te me molesta, te es una queremos. broma. Entonces sí, hace muchos años, obviamente los servicios te entregaban pues a destiempo, cuando tú ni Claro. lo necesitabas, ¿no? Hoy tienes a 2 días, a 3 días. Mira, también me sorprendió Reniec hace 6 meses que fui a sacar el DNI de mi hija, porque ya se le había vencido y ya no te dan el DNI azul, sino me daban el DNI electrónico, Sí, ¿no? electrónico. Y, oh sorpresa, nos los dieron en 3 días. Y mira, en comparación con mis tiempos, te digo que yo tuve el DNI a los 23 años, mi hija sin tener todavía 18, ya le estaban dando el DNI electrónico. Por supuesto que sí, hay Sí, experiencias exitosas y hay que saludar eso, también no hay que ser ingratos, pero hay muchos servicios que también dejan que decir, ¿no? Todavía en las obras son los que tenemos las piedras Atrasos. angulares más visibles y en las que generan mayores molestias. Espero que con el tiempo, con la ayuda de la tecnología, con gente más preparada en la gestión pública, con nuevos líderes que realmente estén al servicio de la población, esto se mejore. Ok, ya, mira, para ir finalizando, Salomé, quisiera un poco que tú pudieras explicarnos, ¿no? Acerca de qué diferencias significativas, ¿no? En cuanto a la ejecución presupuestaria tú ves en las regiones, ¿no? De repente, a nivel regional, ¿no? Sur, norte, este, oriente. ¿Cómo, o sea, qué regiones tú ves que ejecutan mejor su presupuesto, ¿no? ¿Y por qué será, no? ¿Cuál es? Mira, hay que hablar de un problema ¿Cuál es la que clave? tiene en la gestión nacional.
En las regiones, Will, hay el problema de que hay muy buenos profesionales, pero no necesariamente son los servidores públicos, ¿no? Y tenemos personal en la gestión pública en las regiones que no está bien remunerada. Ese es el problema. Entonces, al tener gente con poca competencia, obviamente vamos a tener siempre el problema de la ejecución. Los sueldos de los servidores públicos de las regiones en comparación con los que trabajan en la capital son muy, muy distantes. Mucha diferencia. ¿No? Hay mucha diferencia. Entonces, ese es un factor, ¿no? Y encima tenemos autoridades que no ayudan. Entonces, eso es un factor que tenemos que arreglar. Pero tú, ¿qué región ves que ejecuta de repente así mejor su presupuesto? O sea, sin considerar Lima, porque sabemos que Lima tiene más presión. Me parece que las regiones donde tenemos presidentes regionales más preparados, ¿Hablabas líderes, de San Martín? ¿Hablabas? El de San Martín, pero ten en cuenta que el de San Martín de la época de la pandemia, a esta hora ya hay otro presidente regional, ya no está él. Entiendo que hay uno que está en Puno, me decían que es un líder muy preparado, muy bueno. Me decían también de uno de Chiclayo, creo, no recuerdo bien, sinceramente los he dejado de hacer un seguimiento como si antes lo hacía, pero todo va a depender de quién encabece. Claro, el líder. Mira, no sé si tú recuerdas la gestión del presidente Sagasti. Se notaba un presidente ejecutivo, ¿no? Un presidente, y Sagasti, uno de los presidentes que lamentablemente duró tan poco tiempo porque era un presidente interino, y yo estoy segura de que si hubiéramos seguido con él, las cosas estarían mejor en el país. Y tú podías ver el nivel de preparación que tenía este hombre, la paz que emanaba, la seguridad que nos inspiraba, y realmente el señor Vizcarra también para mí fue uno de los mejores presidentes, y entre otros, ¿no? Y de ahí creo que las cosas han estado muy mal. Esperemos que en las próximas elecciones elijamos mejor. Con conciencia, Exacto. Y con responsabilidad. Y ahí para terminar, Salomé, bueno, ya estamos finalizando, ¿no? Gracias por dar este tiempo, ¿no? Para poder ilustrar un poco, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? De la ejecución presupuestaria, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿no? Siempre cuando veía esas noticias, el presupuesto no se ejecuta, ¿será porque no quieren ejecutarlo? Porque no va a haber ganancia, así que mejor no ejecuto nada, etcétera, ¿no? Pero nos has ilustrado un poco, y creo que también tiene que ver bastante los eventos globales, ¿no? Para ejecutar el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Este tema de las guerras que hay en Ucrania, etcétera, afecta. Sin duda, por supuesto que sin duda los factores externos también influyen en nuestra economía. Porque suben los precios de combustible, etcétera, ¿no? De todo. Entonces, porque a raíz de esa guerra también subió la URI, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces hubo determinantes como el tema de la uria, que en aquel momento se tocaba, pero como te dije, salió el señor... Sube su precio, y si yo tengo un presupuesto para eso, ya no me va a alcanzar. Por supuesto, cuando uno hace el presupuesto, prevé que va a gastar 10 soles y de pronto con un factor de guerra, obviamente ese bien que pensábamos comprar a 10 soles sube de pronto a 15, a 20 soles. Eso pasó con la uria. Y eso fue lo que pasó, se dijo, ¿no? Ese tiempo, pero ahora no sé qué estará pasando. Bueno, Salomé, gracias por este tiempo y algunas palabras finales respecto a este tema, ¿no? Que es bastante apasionante. Sí, realmente en la gestión pública hay muchos temas de que hablar, de que tocar. Me gustaría tocar la modernización del Estado, hacer una sinopsis, por ejemplo, de las fechas, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando de 90 hasta donde estamos, hacer un comparativo, hacer un chequeo por entidad pública, cómo han mejorado sus servicios, ¿no? Me encantaría. Pero yo quisiera pedir a nuestros participantes que hagan sus comentarios y pidan los temas que les interesa acá, justo cuando vean este primer podcast que está haciendo Desarrollo Global, su escuela de gobierno.
pongan las sugerencias y nosotros vamos a estar muy atentos y obviamente vamos a tener otros invitados para tocar expertos. este tema. Por lo demás, muchas gracias y siempre estaremos aquí a la vanguardia de las nuevas exigencias que nos pide la gestión pública nacional. Muchas gracias, Salomé, y muchas gracias a todo el público. Nos veremos en otro episodio, ¿no? De este podcast, Voces de la Gestión Pública. Me despido de ustedes, Salomé, muchas gracias y nada más. Listo. Nos vemos. Hasta otro.